Un saludo cordial para todos, para todas, que Dios los bendiga y deseando que se encuentren bien en este tiempo y que el deseo de seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de la palabra del Señor y nuestra comunión con Él sea uno de esos propósitos para este nuevo año. Continuamos con este estudio que se inició el año pasado referente a la crisis en la iglesia del siglo XXI. Y hoy vamos a continuar con esta temática y eh, con este estudio, porque es un tema que tiene varias aristas, hay que abordarlo desde varias posturas, porque la iglesia está siendo atacada desde varios frentes. No podemos deducir que es uno solo y debemos estar atentos. Y aunque sabemos que Dios está en control, sí debemos estar prevenidos porque no estamos hablando de la iglesia como ese lugar de constituido por paredes, por techo, sino la iglesia del Señor que somos todos. Y una de las estrategias más efectivas del enemigo es erosionar la iglesia, irla destruyendo poco a poco. Y si nosotros dejamos que el enemigo nos destruya, que vaya dañando la sana doctrina, que vaya destruyendo eh, con lo incorrecto aquello que es correcto, pues es cuando la iglesia va a entrar en una crisis, va a entrar en una destrucción total. Y por eso es importante que nosotros tengamos claridad en muchos temas. Hoy continuamos con un tema que es bien controversial y sobre todo en en un par de décadas, porque ha tenido mucha fuerza y mucho movimiento dentro de muchas congregaciones y pues por ende en la iglesia del Señor. Entonces, pues comparto pantalla y empezamos con nuestro estudio del día de hoy. Aquí vamos a hacer referencia a la política en el cristianismo. La política, un tema tan complejo de hablar, un tema tan difícil de abordar, porque sabemos que hay mucha reticencia, que hay muchas posturas, hay mucho desacuerdo en en las formas en que se ha manejado este aspecto. Entonces vamos a entrar un poco a entender algo de la definición, algo a nivel un poco más general de la política y vamos a buscar a través de este estudio entender cuál es la postura, cuál debe ser la postura de dos actores principales de la iglesia. Hablamos de cómo está conformada, eh, cuál debe ser la postura de una congregación y de los participantes o de las personas los asistentes o los congregantes. ¿Cuál debe ser la tarea de cada uno de ellos y cuál debe ser su postura frente a esta temática? No es algo sencillo de abordar porque indudablemente la política se ha vuelto un tema complejo y se ha vuelto también un nicho de corrupción y de daño en muchas formas y que ha beneficiado a unos pocos, pero sí ha hecho mucho más daño del bien que debería ser. Entonces, sin más preámbulo, hablemos de su definición, pues desde un punto de vista secular. La política se define como ese conjunto de decisiones, de medidas que son tomadas por determinados grupos o personas que detentan o que buscan o que tienen, perdón, el poder y que lo hacen, tomar este conjunto de medidas y decisiones para buscar una organización social o de un grupo en particular.
La política siempre se ha relacionado con lo público, con lo social. Es un ejercicio del poder. Es a través de la política, se supone que se busca el bien común, el bien público. ¿Para qué sirve? Encontrar una definición que de una manera sintetiza cuál debe ser la tarea de la política. Dice, la política surgió como una necesidad de los individuos de organizarse en miras o con el objetivo de tomar decisiones, cumplir objetivos, llegar a acuerdos y facilitar la vida en sociedad, resolviendo conflictos de manera democrática. Recordemos que esa democracia habla de que es el pueblo el que, en uso del poder, busca lo mejor para los demás, para ese grupo o ese grupo de individuos o de personas. Algunas características del poder, perdón, de la política es que es una forma, perdón, de poder que es llevada a cabo por individuos elegidos por los ciudadanos, lo que conocemos ahora como una democracia, donde una persona se lanza como un candidato que busca representar, se supone, a las mayorías. Y este candidato o estos candidatos buscan ser elegidos por los ciudadanos. Cuando son elegidos, se supone que deben buscar resolver conflictos, atender a esas situaciones que dentro de esa sociedad están siendo complejas o difíciles o atendiendo las necesidades que haya para garantizar ese bien común. Está formada por un conjunto de actividades y responsabilidades. Es estudiada por politólogos y también eh, tiene un grupo de personas que analizan esa línea política o esa trayectoria política de un país y de una sociedad. Se implementa tanto a nivel de un Estado como de agrupaciones e instituciones. Es decir, y aquí ya debemos empezar a tener cuidado con esas predisposiciones que muchas veces tenemos respecto a ciertos términos. Y la política sí genera mucha reticencia, genera, como se diría coloquialmente, genera mucha ampolla cuando se escucha la palabra como tal, porque la centramos solo en lo que hoy se conoce o se denomina como politiquería. No política, sino politiquería, que es ese conjunto de personas e instituciones que están permeadas por malas conductas, que carecen muchas veces de moral, que tienen formas y modos que son de alguna manera reprochables porque le quitan a la gente, porque aupan la desigualdad, porque benefician a unos pocos, porque buscan el bien propio antes que el bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de política, podemos referirnos a esos gobiernos que rigen un país, una nación, un estado, un departamento, etcétera, o puede ser también a nivel de agrupaciones o instituciones. Sin ir más lejos, un ejemplo, pues es una empresa. Una empresa se constituye, se le da un nombre, tiene una misión, una visión, tiene un objetivo, vende un servicio o un bien, pero a la hora de buscar empleados, a la hora de constituir ese grupo de personas que van a ayudar a crecer a esa empresa, a mantenerla, a crecer, a que se pueda ofrecer ese bien o ese servicio de la mejor manera, pues es necesario que se construyan, que se establezcan unas políticas, recordemos lo que es la política, ¿no? Que es o se define como un conjunto de decisiones y medidas que buscan favorecer a un grupo. Pues bien, una empresa, un colegio, etcétera, este grupo, este tipo de agrupaciones necesitan normas, necesitan con claridad saber qué los va a regir. No es simplemente contratar un gerente,
sino que ese gerente sepa hacia dónde va. Y esas políticas marcan un norte. Y si hay un jefe de recursos humanos, va a saber qué decirle a la gente, cuáles son las políticas de esa empresa, qué está permitido y qué no, qué le garantiza a ese empleado que su condición laboral esté bien y cuál puede poner en peligro la misma. Es decir, no puede estar una entidad desnuda o carente de políticas. Está plasmada también otra características en diferentes sistemas políticos y formas de gobierno. Ese conjunto de medidas, de decisiones, pues se plasman o se traducen en leyes, en normatividades que cada país, según su sistema político o forma de gobernar, pues establece para que los ciudadanos sepan cómo deben vivir. Pero ya entrándonos un poco en lo que nos interesa, más allá de las definiciones seculares de lo que es la política o no, miremos de qué forma la política está en la iglesia. La política considero que es una postura establecida por el Señor, entendiendo, la, como les decía ahorita, partiendo de esa definición sana y clara, básica, elemental de lo que es la política. Entonces, ¿cuál es el origen de la política en la humanidad, en el cristianismo? Pues sin irnos más lejos, todos podemos centrarnos en la creación, en el huerto del Edén. Cuando el Señor creó todo lo que creó, cuando puso al hombre en medio del huerto, cuando creó a la mujer, lo primero que hizo el Señor después de tener la creación ya lista, de tener al hombre allí, fue empezar a darle indicaciones, normas. Empezó a darle esas medidas que él debía respetar junto con Eva. Entonces, Adán no fue puesto allí de una manera aleatoria y dejado a su suerte junto con Eva, no. Se le dieron una indicación, debes trabajar la tierra, y le dio también unas responsabilidades, le dijo, bueno, ponle nombre a la creación, a lo que yo he hecho, pero también vas a evitar esto. Y fue cuando le dio las indicaciones, dijo, no vas a comer del huerto, del árbol que yo te voy a decir, de lo demás puedes comer, todo esto debes, eh, debes manejarlo, administrarlo. Entonces, desde ahí se impartieron esas leyes, esas normativas y se estableció esa forma de gobierno que para el ser humano es la adecuada y es la teocracia. Teos habla de Dios y cracia, pues, todo lo referente a, eh, a, a los seres humanos, a la sociedad. Es decir, la teocracia nos habla de que tenemos un Dios que establece, que guía, que rige, que dirige, que gobierna y que es el pueblo el que atiende esas instrucciones. Evidentemente, para muchos en este tiempo una teocracia suena ilógico, tonto, ridículo, pueden tener muchos adjetivos, incluso les puede parecer fanático, pero si vamos a ese Génesis, la teocracia es la forma de gobierno que el Señor estableció, la forma correcta que Dios estableció políticamente para que el hombre viviera en esta tierra. Evidentemente, con la desobediencia viene también la corrupción de muchas cosas, entre esas, pues, desde el momento en que Eva y Adán comieron del fruto que no debían comer, pues esa teocracia fue de alguna manera coartada, fue agredida.
Pero esa es la postura original del Señor y eso no ha cambiado. Y a medida que vayamos viendo el estudio, vamos a darnos cuenta de que eso es lo que finalmente el Señor quiere restaurar. Primera de Samuel 8 nos habla, porque la idea es que nos centremos primero en cómo la humanidad de una forma muy, muy clara, pero muy errada, se desliga totalmente de esa teocracia. Si vamos al libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, que habla de leyes más consolidadas, donde se dan leyes sanitarias, donde se dan leyes sociales, donde se dan leyes de justicia, muchas leyes, pues de una manera u otra, el hombre venía siendo gobernado por el Señor, pero hubo un punto en la historia en el que la humanidad se desligó de esa teocracia. Y es Primera de Samuel 8 la que nos muestra ese punto de inflexión, ese punto donde se resquebrajó esa medida original de parte del Señor. Y es donde empezó la humanidad a tener inconvenientes, problemas. Entonces vamos a ir viendo algunas partes del texto. Yo sacaba aquí 5 puntos importantes que podemos reflexionar de este capítulo, donde podemos analizar cómo la humanidad pervirtió aquello que el Señor originalmente había establecido y cómo desde ese momento hasta nuestros tiempos la humanidad está sujeta a tanta maldad, tanta injusticia y tantas formas de gobierno que han sido, la verdad, de muchas maneras infructuosa, que han sido un fracaso total. Eso no quiere decir que no se ha podido, las naciones no se han podido organizar, pero veamos Primera de Samuel. Veamos el capítulo inicialmente el versículo del 1 al 3. En la versión traducción lenguaje actual dice la palabra de Dios. Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. Qué increíble, ¿no? ¿Dónde empieza la corrupción? No empieza con nuestros políticos actuales, sino casi desde el mismo origen de la humanidad, la corrupción estuvo allí presente. Y aunque Samuel era un juez, delegado por el Señor, quien gobernaba era Dios y las decisiones o todo aquello que hacía Samuel era porque el Señor se lo impartía en algún momento. Sin embargo, aquí dice la palabra que este hombre envejeció y lo primero que hizo cuando dijo, bueno, ya no tengo la fuerza, la capacidad, el ánimo, seguramente físicamente estaba también disminuido en muchas formas, no lo sabemos, pero ¿qué empezó a suceder? Que cuando Samuel se dio cuenta de esto, pues tenía 2 hijos y la palabra no nos da ninguna indicación de que Samuel de una u otra manera buscara la guía y la dirección de Dios para saber qué debía hacer en ese momento. Parece ser que fue algo arbitrario de Samuel. Y, y este parece ser, lo digo con cierta contundencia porque evidentemente se equivocó, pero pasa muchas veces, lo vemos con los políticos actuales. ¿A quién pretenden dejar? A los más cercanos, a los que de alguna manera garanticen, evidentemente, si son de su familia, mucho mejor, que garanticen que va a proseguir su legado, que va a caminar por donde ese político ha caminado. Entonces, tratan de dejar una persona lo más cercana posible. En este caso, pues lo más cercano posible para Samuel eran sus hijos.
Pero aquí dice la palabra que no eran como su padre. ¿Por qué? Y nos da la razón, porque eran personas corruptas. Su justicia se convirtió en injusticia porque impartían esa aparente justicia cuando eran sobornados. Entonces, la primera reflexión aquí en la política es que el poder se debe ceder a personas idóneas. Y aquí Samuel no lo entregó a esas personas idóneas. Ellos no tenían, sus hijos no tenían la capacidad, la idoneidad, la fuerza moral para ejercer un liderazgo. No hay nada más peligroso para el ser humano que recibir poder cuando no está en capacidad de poder usarlo adecuadamente. Por eso ustedes se hacen un estudio de cómo el Señor, cuando levantó hombres que necesitaban que estuvieran en una autoridad suprema o bien arriba, el Señor siempre trabajó con ellos primero en su corazón. Samuel mismo fue un hombre que creció al lado del sacerdote, que siempre estuvo ministrando la presencia de Dios, sirviendo allí desde muy niño. Pero evidentemente este hombre creció y sus hijos no crecieron en esa misma condición, no crecieron con esos mismos parámetros. Pero al verse con poder, lo que hicieron fue aprovecharse de ese poder. Y ese es uno de los problemas de la política actual, que muchas personas tienen poder, pero no son idóneas. No tienen la capacidad, no son las adecuadas para usar ese poder. Y aquí es donde empieza la gente, porque esto es como un efecto dominó. La gente empieza a ver esas injusticias, cómo se va a sentir el que buscaba justicia y no le fue dada porque simplemente el otro, que fue el injusto, que fue el que cometió el delito, pues se libró de el castigo porque tenía dinero y pudo pagar. La humanidad está hambrienta de justicia. La humanidad busca siempre la justicia. Dios es la representación más íntegra de justicia. Pero cuando Samuel cede equivocadamente el poder a sus hijos, no se deja guiar por Dios, no le pregunta, no, no va y le consulta al Señor, y ese poder queda allí, pues ahí empiezan los problemas. Y no es diferente ahora. Por eso nosotros debemos entender que las personas que nos gobiernan a nivel político, a nivel de los entes gubernamentales, no son personas idóneas. Es muy difícil, y no digo que no lo haya o que no las haya, pero es muy difícil que se levante una cantidad decente de personas. Si vamos, por ejemplo, a ver aquí en nuestro país un senado, un consejo, ese grupo de senadores, de concejales, ¿cuántos tienen el temor de Dios? ¿Cuántos son idóneos para administrar el poder de forma adecuada? ¿Cuántos no tienen interés de administrar justicia o sin que les den nada a cambio? ¿Cuántos no buscan enriquecerse? Entonces es complejo, pero si nosotros entendemos que la humanidad se empezó a desligar de esa teocracia, de esa forma de gobierno perfecta y que quedamos en manos de otros seres humanos imperfectos, pues ahí es donde debemos empezar también a formarnos y a tener claridad en nuestra forma de actuar para saber cómo proceder. Porque no es simplemente ser como dice, yo escuchaba gente incluso cristiana, es que yo soy apolítico, o sea, yo no creo en la política. Pues por más que no creas, la política nos gobierna y nos gobierna a cristianos y a no cristianos. Y si tenemos capacidades de elegir, pues debemos elegir, pero no podemos desentendernos y creernos espirituales simplemente porque decimos que no creo en la política. Debemos ayudar a elegir a esas personas idóneas
en lo que a través de las personas que más se acerquen a esa idoneidad. Pero aquí, cuando hay poder cedido a las personas incorrectas, empiezan los problemas. Primera Samuel 8 4 al 5. Por eso, es decir, por todo lo que nos comentaban aquí estos hijos de Samuel, dice, por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá, ya que aquí hubo un consejo, una reunión, y fueron a hablar con Samuel. No había muerto Samuel, era la persona que representaba la guía, la dirección en Israel, era la autoridad delegada por Dios, no la autoridad máxima, pero sí la autoridad delegada allí por Dios. Y pues fueron a hablar con él y le dijeron, dice el verso 5, usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Ya que aquí la gente le dio a Samuel una indicación de su equivocación. Dice, es mejor, aquí el pueblo empieza también a deducir lo que es mejor, ¿no? Que es otro error. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Entonces, ¿qué podemos deducir aquí de este pasaje? Viene el pueblo, se siente seguramente molesto, incómodos, se sienten con rabia y le dicen, bueno, vamos a hablar con Samuel. Entonces se reúnen esos representantes, vea que habían personas allí que ya estaban siendo delegados por el pueblo y fueron a hablar con Samuel, con esa autoridad. Le dijeron, vea, sus hijos no cumplen, no son justos, no actúan como usted lo hizo. Entonces, pues creemos que lo mejor es que nos dé un rey como lo tienen los demás. Ahora, esta era la voluntad de Dios, porque así como Samuel se equivocó al delegar a sus hijos, aquí nos vemos, eh, o la palabra nos deja ver más bien, que el pueblo también comete otro error. ¿Por qué el pueblo pidió rey? Y dice que como lo que tienen las otras naciones, porque al ver esa injusticia, al ver esos procederes, empezaron en su corazón a cavilar cosas, entre ellas también el permitirse ver a otras naciones y creer que ellos debían y podían vivir como esas otras naciones. Y resulta que esa no era la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué debió haber hecho el pueblo? Simplemente hablar con Samuel y decirle, mira, habla con el Señor o pídele a Dios, pero haz algo, pero nosotros no podemos ser gobernados por tus hijos. Pero eso no quería decir que la voz del pueblo, como se cree ahora, es la voz de Dios. La voz de Dios es una y la voz del pueblo es otra. Entonces, la segunda reflexión que podemos sacar aquí es que el pueblo de Dios no toma las decisiones, las toma Dios, pero aquí empezó el pueblo a tomar las decisiones. Aquí empezó el pueblo a presionar a este líder. Samuel seguramente ya viejo, se vio tal vez agobiado por, por las personas, por este grupo de representantes. Y el problema era que eran personas que tenían sus ojos puestos en otras naciones. Y el pueblo de Dios era diferente a esas otras naciones. El pueblo de Dios estaba regido por Dios, pero fueron personas que vinieron con sus propias formas, con sus propios procederes, con sus propias perspectivas, pero empezaron a hacer a un lado a Dios. Miren que aquí por ningún lado dicen, venga, ¿y Dios qué? Ni de parte de Samuel, ni de parte del pueblo. Hasta aquí, error tras error. Tratan de solucionar un error con otra aparente buena solución, pero que también es un error. Pero ¿qué sigue diciendo Primera de Samuel? Dice el verso 6, esto no le gustó nada a Samuel. Bueno, ahí se puso espiritual el hombre y bueno, hasta cierto punto está bien, pero se puso a orar a Dios. Miren que aquí sí
Fue y oró al Señor. Le disgustó algo, dijo, ah, no, voy a orarle a Dios. Pregunta es, ¿y por qué no lo hizo tal vez en ese momento cuando necesitaba que alguien le supliera en su posición? ¿Por qué no lo oró a Dios? ¿Por qué poner a sus hijos simplemente porque eran sus hijos? Verso 7 dice, y Dios le dijo, haz lo que te piden, no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Miren la declaración del Señor. No quieren que yo sea su rey. Ese era realmente lo que escondían sus intenciones, sus formas, sus maneras. Y muchas veces, y hablamos y empezamos a entender por qué hay una crisis en la iglesia de nuestro Señor en esta era. Empezamos a entender por qué empieza a haber una crisis cuando la gente no quiere que Dios sea su rey. No, quieren es que el político fulano, sultano, perencejo, sea el que los gobierne. Ah, sí, Dios está bien para los domingos allá en la reunión, en la congregación, pero yo creo es en esto a nivel político, entonces empiezan a poner sus ojos como el pueblo lo hizo en otras naciones. Ah, es que vea ya esa nación, un político se levantó y trajo esta solución. Nosotros necesitamos un hombre así y empiezan a poner sus esperanzas en personas que, vuelvo y le reitero, son imperfectas. Pero es aquí donde el pueblo se distancia y el Señor desnuda sus reales intenciones, desnuda su corazón. Recuerde que para Dios no hay nada oculto. Y le dice a Samuel, no, no te rechazan a ti, es a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Verso 8, desde el día, miren desde qué momento, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Es interesante aquí que la palabra adorar, cuando el Señor dice, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Esa palabra viene del hebreo abad, que significa además de adorar, aquello a lo que se le da culto, desempeñar, ejercer, esclavizar, honrar, librador, miren, un libertador, labrar, ministrar, es decir, servir, prestar, servidumbre, siervo, todo lo relacionado con lo servil, sujetar, trabajador o trabajar. En estos contextos se puede usar la palabra abad, que traduce inicialmente aquí adorar, pero dice, desde que los saqué de Egipto, ellos ya me habían dejado para adorar a otros dioses. Ahora la pregunta es, ¿cuáles dioses? ¿Cuáles dioses estaba adorando el pueblo? Pues esos eran los dioses tras los que empezó a irse el corazón del pueblo, los dioses falsos, todo aquello que no es Dios, todo aquello que representa una esperanza, una solución. Y el pueblo, ¿por qué le dijo a Samuel, danos un rey como las demás naciones? Porque ellos habían puesto sus ojos en esos reyes y empezaron a admirarse de esos reyes. Uy, vean ese rey, uy, vean a tal rey de tal nación. Vean cómo tiene al pueblo, vean cómo les da. Y seguramente ustedes saben que los reyes siempre han buscado, como en Roma, ¿no? Pan y circo, darles satisfacción al pueblo, darles, como se dice coloquialmente, por su lado. ¿Mm? Entonces yo les doy, pero bueno, y eso a la final terminan siendo prebendas. Yo te doy, pero para que tú me des. Evidentemente con el Señor no es así. Él nos gobierna con justicia, nos gobierna con integridad, pero esto al pueblo no le gustaba. Y miren desde qué momentos. No fue desde que Samuel, los hijos de Samuel estaban gobernando, desde mucho antes.
Dice, desde que los saqué de Egipto, ahí ya estaban adorando, estaban honrando, mirando un librador, un libertador. Y así hay muchos dentro de la iglesia cristiana. Yo me sorprendo de gente que se hace llamar cristianos y se hacen llamar también seguidores de fulano o sultano. ¿Mm? Entonces, si yo soy seguidor de fulano, soy fulanista. Y si soy seguidor de sultano, soy sultanista. Ustedes me entienden, no quiero entrar aquí a hablar de nombres, porque así en muchas naciones y, ay, no, es que yo soy de tal partido, es que yo soy de seguidor de tal. ¿Por qué? Porque lo están viendo como eso, como un librador, como un libertador. Se están sujetando, pues, están poniendo en una actitud de serviciales, de siervos, se sujetan a esas personas y no se dan cuenta que eso es una forma de adorar. Y eso es peligroso. Si estamos adorando a un ser humano, es porque estamos desechando a Dios, porque lo estamos haciendo a un lado. Y es cuando el Señor le dice al pueblo, ah, es que ustedes no quieren que yo sea su rey. Y tal vez a muchos aquí el Señor les está diciendo, ustedes no quieren que yo sea su rey. Ustedes tal vez quieren al político que les dé. Yo he conocido gente, y seguramente usted también, que les preguntaba por quién va a votar, ay, no, que por este o por aquel otro, porque es que le va a ser va a ser unas políticas que van a beneficiarme. Pero creemos que eso no es corrupción. Y lo triste es que estoy hablando de personas muchas veces que asisten a una congregación cristiana, se congregan, se reúnen. Entonces el Señor dice, ah, bueno, ustedes quieren su rey, se los voy a dar. Mire que el Señor ahí no se niega a la petición del pueblo, se los voy a dar, pero estas son las razones reales. Tú quieres creer que tu político en el que tú crees y al que tanto defiendes, ¿cierto? Porque defiendes más al político que la palabra de Dios, que la verdad de Dios. Te pueden pasar una doctrina falsa por las narices y tú ni la hueles, ni te das cuenta, porque lo que te interesa, ah, pero cuidado, hablan de mi político más querido, de mi partido, porque ahí sí me pongo como un gatito, patas arriba y con las uñas afuera, y ahí sí me quito el traje y con quién es, y ahí sí lo defiendo. Mucha gente es así, estoy hablando de cristianos, por eso la iglesia ha entrado en una crisis cuando ha permitido que la politiquería entre en su corazón, cuando ha permitido que no sea Dios su rey, sino que sea un político. Ah, es que el fulano está, vea, se busca el bien de todos. Es que el otro, no, no importa que esté a favor del aborto, no importa que sea un drogadicto, no importa que sea una persona que no tenga moral de ninguna especie. No, ese es. Y Dios, pues Dios, te tengo noticias para, si tú eres uno de esos, para ti Dios es un cuento chino. Y así lo digo, estás disfrazado de cristiano. Realmente tu Dios es ese al que estás mirando, es ese al que te has puesto en sujeción, aquel al que, del que tienes esperanza, aquel del que esperas una solución para todo lo que pasa en el país. Pues te tengo también otras noticias más desalentadoras. La pobreza no se va a acabar. Seguirán habiendo ladrones, personas que sigan haciendo lo malo. La corrupción va a seguir rampante y creciendo. La injusticia social seguirá creciendo y la solución nunca, nunca, hasta el fin de los tiempos, ya lo estableció el Señor, nunca vendrá de un político. Pero si tú quieres rey diferente al Señor, si tú estás poniendo tu mirada en fulano o en sultano y defiendes y haces y conoces más la vida de esa persona que la palabra de Dios, porque como te decía ahorita, incluso eres incapaz de tener una postura y de saber cuándo están tergiversando la palabra y defender la sana doctrina, eso sí no lo haces. ¿Sabes por qué? Porque eres ignorante del tema. Pero de otros temas a nivel político sí conoces mucho y buscas defender y atacar
y es que ese sí, y haces campaña y te pones en servidumbre y sirves y haces todo lo posible para buscar votantes, pero para trabajar para el Señor no lo haces. Es sencillo porque tu corazón, el rey, no es Dios. Nadie se puede hacer llamar a ser seguidor es que yo soy sultanista porque sigo al sultano. Es que yo soy fulanista porque sigo al fulano, pero también soy cristiano. No, no te engañes, hermano o hermana. El corazón de Dios, el corazón del hombre no se puede dividir en dos. Bien lo dijo el Señor, no puedes servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, pero dos señores no vas a tener. O yo soy tu rey, o yo soy el todo para ti, o no lo soy, o es alguien más. La adoración, y esta es la reflexión de este pasaje, la adoración es exclusiva para Dios, no para los hombres. Ojo a quién estás adorando. No creas que no estás adorando a un político porque, no, es que yo no me le arrodillo, yo solo me le arrodillo al Señor. Suena muy espiritual, pero ya vimos aquí que es adoración, es sacar a Dios del primer lugar y poner en nuestro corazón en primer lugar aquel en que yo tengo esperanzas. Y para muchos cristianos, entre comillas, se ha vuelto un hombre, un político, una forma de gobierno, un sistema político también lo puede ser. Así que cuidado, cuidado porque tal vez estás adorando desde hace mucho tiempo a tu rey, pero no es Dios. Y Dios deja que el pueblo tenga rey. Asimismo puede dejar que tú sigas confiando en ese rey, a pesar de que tú digas o creas que le sigues sirviendo a Dios. Primera Samuel 8:10 dice, Samuel habló con los que le pedían rey y le repitió lo que Dios les había dicho. Y dice, esto es lo que les pasará cuando tengan rey. Dos puntos. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería, o los hará oficiales de su ejército. A uno los pondrá a cultivar tierras, a otros los pondrá a recoger sus cosechas o a hacer armas y equipos para sus carros de guerras. Ese rey hará que las hijas de ustedes les prepare perfume, comida, postres. A ustedes les va a quitar, vea, sus mejores tierras, sus campos, sus cultivos, y les exigirá la décima parte de sus cosechas para dársela a sus ayudantes y oficiales. ¿Mm? También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos y además les quitará uno de cada 10 animales de su rebaño. Vea qué espiritual el rey, ¿no? Va a diezmar también de los animales. Y dice, entonces, perdón, dice, se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. Qué tremendo, hermano. Aquí me sorprenden varias cosas. Primero, pues es darnos cuenta de que el Señor les dice, vea, yo voy a conceder su petición. Ojo, ¿no? Porque también aquellos que oran y Dios les responde, entre comillas, creen que Dios le respondió y que Dios los está bendiciendo que le respondió. Ojo, el Señor también le dio codornices al pueblo y bueno, ya sabemos la historia de cuántos murieron cuando pidieron carne o cuando pidieron aquí rey. El Señor se los dio, pero no porque el Señor conceda algo, es porque es su voluntad. Recuerden que hay una voluntad preceptiva y otra permisiva, pero bueno, aquí el Señor le dice, listo, les voy a dar rey, Samuel, no se lo impidas, yo les voy a dar rey, pero les voy a advertir lo que les van a hacer. ¿Por qué les permitió el Señor tener rey? Porque el Señor sabía, conocía el corazón de este pueblo y sabía que lo de los hijos de Samuel fue una excusa para realmente buscar tener lo que hace mucho tiempo querían. Así pasa con mucha gente que pretende servirle a Dios, que se congrega, que busca seguir el cristianismo,
que quieren hacer su voluntad. ¿Cuántas parejas yo no he conocido que se casaron a la brava, como se dice coloquialmente? Fueron a una iglesia cristiana y bueno, o nos casa o me voy para otra iglesia. Prácticamente era como la postura que con la que se presentaban delante de su autoridad, sea un pastor, líder, lo que sea, o presbítero, o bueno, la autoridad que estuviera ahí establecida. Pues, ¿qué puede hacer un, pues cáselos? El pastor no les va a servir de cobija, no va a estar viviendo con ellos todo el... Pero en su voluntad permisiva el Señor va a usar eso también para su propósito. El infierno lo va a vivir aquel que, pues, que se quiere levantar en contra de Dios. Así como les dijo el Señor, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que me sorprendía era eso, ¿no? Primero el Señor les advierte, primero les concede esa petición cargada de necedad, de obstinación. Segundo, aquí como el Señor aún en su misericordia le dice, vea, esto les va a pasar. Como de alguna manera el Señor esperando que ellos cambiaran de opinión, ¿no? Uy, va a hacer todo eso. Usted se pone a leer de todo lo que iba a hacer ese rey que les advierte el Señor y dice, ¿será que eso era lo que hacía Dios con su pueblo? No. ¿Qué les estaba dejando ver el Señor? Que esa era la consecuencia de que un hombre como ellos, imperfecto, les gobernara. Un hombre con pasiones desordenadas, un hombre corrupto, porque todos los seres humanos somos corruptos. La diferencia está ahora en que tenemos al Señor Jesús, que hemos aceptado su sacrificio, su obra, que vemos en Él nuestro rey, no en un político. Pero la corrupción está ahí en nuestro corazón latente. La misericordia de Dios nos lleva a querer agradar a Dios y a ya no ser más esclavos del pecado como lo es el mundo. Pero si lo permitimos, si somos débiles y si no nos ponemos alerta, esta carne nos va a llevar a la debilidad y seguramente a caer. Entonces es una carne corrupta. Como lo decía Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero a final de cuentas, el pueblo debía entender que eso era someterse a una autoridad humana total y que si bien Dios iba a estar pendiente del rey, ya Dios le iba a, no iba a ser como Samuel, que era un juez que obedecía totalmente y que no tenía otro tipo de interés más que obedecer a Dios. Ya el rey iba a buscar lo suyo, ya iba a trabajar por lo suyo, ya era una forma de gobierno diferente, impositiva, injusta. Ahí el Señor les dijo, vea, ustedes al final lo que van a tener, lo que están pidiendo es tener un liderazgo injusto, que los va a tratar, los va a tratar mal, les va a quitar, les va a robar, los va a oprimir, los va a asfixiar con impuestos. ¿M? Y les dice el Señor, que también me sorprende, entonces se van a arrepentir. Ahí se van a dar cuenta de que, ay, ¿qué hicimos? Ay, ¿qué pedimos? Pero ¿qué estábamos pensando? Pero ahí el Señor les dice, pero ya Dios no los escuchará de malas. Y muchas veces a Dios, lo que les decía ahorita, usted tiene ese político como su rey, lo está adorando en su corazón porque de él espera la solución a sus problemas. Bueno, te voy a entregar a esa adoración, síguelo adorando, pero te vas a estrellar. Y cuando vuelvas a mí ya no te voy a escuchar. ¿Mm? Ya el Señor va a cerrar sus oídos. ¿Qué podemos reflexionar de esto? Que el poder ejercido por el hombre siempre será imperfecto. ¿De verdad usted cree que el cambio viene de un político? ¿De verdad usted lo cree tan ingenuo o tan ingenua? ¿De verdad usted cree que algún día se va a levantar un político que va a ponernos a cantar y a saltar y donde vamos a ser felices comiendo perdices?
donde vamos a ver todo funcionando de la mejor manera, donde vamos a ver la justicia social. Eso es utópico y eso solo viene de parte del Señor. Esa justicia vendrá cuando el Rey de Reyes, el que hizo su obra perfecta en la cruz, que debe ser ahora nuestro Rey, no un político, sino el Señor, aquel que entregó su vida en una cruz, que derramó su sangre, que entregó su cuerpo, que hizo todo lo que hizo. Él es la perfección. Él es el políticamente correcto. Él es el que debe gobernar nuestros corazones, porque realmente cuando nosotros nos volvemos a Cristo, nos ponemos a cuentas con el Dios de los cielos, por medio de su Hijo y a través de su Santo Espíritu, a nosotros que regresa la teocracia, la forma original de gobierno que el Señor quiere. Vuelve a nosotros el orden. Entonces, ya no ponemos nuestra esperanza ni nuestra fe ni nuestras ilusiones en hombres, en políticos o en sistemas de gobierno, en formas humanas, sino que volvemos a mirar al Creador y decimos, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? De ti, Señor. ¿De dónde vendrá mi ayuda? De ti, Señor. ¿Quién es aquel Dios que puede hacer que en los desiertos broten fuentes de agua? Tú, Señor. Que puedes usar un sistema político, que puedes usar a un político, bueno, eso es diferente, pero de ahí a tener a un político como rey y estarlo adorando, eso es otro tema. Entonces, cuidado, hermano o hermana, si estás permitiendo ser parte de la crisis de la iglesia del siglo XXI, con una politiquería que ha entrado en tu corazón. Entonces, los hombres siempre serán imperfectos. No podemos aislarnos de la política, hay que elegir lo más cercano. Y ahí empezó a dar también claves de cómo debemos elegir. Debemos elegir a aquellos que se alineen con nuestro Señor, con la normatividad y las leyes de nuestro Dios y Señor. ¿Por qué? Porque si la sociedad está bien, pues nosotros también vamos a ser beneficiados. Pero no podemos decir, es que ya no, a mí no me interesa tener nada que ver con la política. Pero esas injusticias, esos que aún son más corruptos que otros, son los que van a influir y ejercer dominio, así tú no lo quieras, así tú te declares no política, no creyente en la política. Finalmente, primera de Samuel 8, 19 al 22. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Y así hay mucha gente. Ay, es que usted es exagerado, ¿no? Yo sigo creyendo, yo sé que Dios va a traer, va a usar un hombre y ya, sí, Dios puede usar a los hombres. El problema es que tú estás, sin darte cuenta, anteponiendo a los hombres a Dios. Y realmente lo que buscas es un rey, pero no quieres a Dios como rey. Dice, eso no importa, dijo el pueblo, eso no importa, no nos importa, queremos un rey, o sea, quiero hacer mi voluntad, punto. Y así hay muchos, como les da el ejemplo ahorita de esas parejas que llegaban, no, a mí no me importa cómo se debe buscar un novio, una novia, cuáles son las condiciones para casarme, cómo debo elegir mi hogar. No, no, a mí cáseme, o si no me voy, y me voy con mis diezmos y todo, ¿no? Porque como muchos pastores también posan su mirada en lo económico, ay, no, no se vayan, bueno, yo los caso, pero venga, yo veré, pero se impone la voluntad de la gente. Y dice aquí el verso 20, queremos ser como las otras naciones. ¿Y ve cómo tenían su corazón allá? Ay, eso es lo que anhelaban. Queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Seguramente habían visto otro rey, desfiles de un rey con su gente. Ay, vea tan bonito que se ve. Ay, vea ese rey bien bonito, bien presentado. Qué elegancia. Nosotros deberíamos tener así, pero no, tenemos un Dios que ni vemos. Servimos a un Dios que ni siquiera nos deja hacer una imagen de él. Y estamos hablando de una época donde todos los pueblos tenían figuras de sus dioses. Eso pasa muchas veces con la gente. Quiere imponer su voluntad.
Y así lo hace muchas veces. No, no, yo sé que la solución viene de lo político. Y ahí es donde se equivocan. Samuel escuchó, dice el verso 21, todo lo que dijeron los israelitas. Y eso mismo se lo repitió a Dios, aunque seguramente, obviamente, Dios ya lo había escuchado. Y Dios les dijo, hazles caso, les dice nuevamente, dales el rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas, está bien, pero ahora váyanse a sus casas. ¿Qué podemos reflexionar respecto a esta última parte? Que el desprecio a Dios traerá consecuencias. Hermanos, que no sea la politiquería aquello por lo que estás despreciando a Dios. Que no sea la esperanza en un hombre aquello, y estoy hablando de política, pues entendamos que estoy refiriéndome a ello específicamente, que no sea la esperanza en un político, en un sistema de gobierno, un sistema, un sistema político, el que te haga tener esperanzas. ¿En cuál Dios crees tú? ¿En un hombre al que vas a ser Dios? ¿O el Dios de los cielos que ya nos ha dado normas, leyes, estatutos, preceptos y que nos dice, obedécelos? Tu afán primario, tu preocupación primaria no debe ser lo que pasa en tu país o en tu nación. Dios ya conoce lo que pasa en nuestra nación. A él nada se le sale de control. Si piensas que se te sale de control, pues no, no sé a cuál Dios está sirviendo, ¿no? Pero ya creo que hablamos de los atributos de Dios y si no busca las charlas donde hacemos el estudio de los atributos de Dios, donde hablamos de un Dios todopoderoso, a un Dios al que Satanás no se le mete por la ventana. ¿Sí? Lo que sucede o deja de suceder, Dios ya lo ha permitido, ya lo conoce de antemano. Entonces no nos afanemos por las políticas, por el norte de una nación. Aprendamos a elegir bien y ya vamos a ver en nuestro próximo estudio cuál debe ser nuestra posición, ya desde una parte más bíblica, bueno, cuál debe ser nuestra postura real frente a esta condición política de los seres humanos, la democracia que tenemos ahora en la mayoría del mundo, donde elegimos a alguien que nos representa y que nos va a gobernar por cierta cantidad de tiempo. Entonces, asegurémonos primero, y esta es la intención, es la intención de este estudio, de esta primera parte. Asegurémonos que el rey que está en nuestro corazón es Dios, no nadie diferente a él, llámese hombre o sistema político. No seamos como el mundo que tiene puestas sus esperanzas y su mirada en eso. Y por eso mucha gente se declara de un partido o de otro y se hace matar por ello. Establezcamos y asegurémonos de que el rey que gobierna nuestro corazón es Dios y que lo estamos adorando solo a Él. Y si tú sabes que has permitido la adoración a alguien diferente a Dios, tomémonos estos pequeños minutos o estos pocos minutos para pedirle a Dios que nos ayude. Digámosle, Señor, gracias por esta enseñanza y por este tiempo. Queremos volvernos a ti, Señor mío. Perdónanos porque ahora entendemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor mío, y que tú eres el único al que debemos servir. Ayúdanos, Señor y Dios de los cielos. Perdónanos cuando hemos puesto, sin darnos cuenta tal vez, o tal vez de forma intencional hemos puesto a un hombre, a un político, a un sistema de gobierno. En ellos hemos puesto esperanzas, nuestra fe. Hemos puesto nuestra convicción, le hemos servido, nos hemos desvivido por defender incluso a esos hombres, a esos pensamientos humanos establecidos o declarados en un partido político. Y nos hemos hecho seguidores fehacientes de esa
de esas normas o de esas o esos postulados que tienen esos partidos políticos. Y hasta los hemos defendido con vehemencia, pero desconocemos tu palabra. Te hemos hecho a un lado y ahora nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo era pidiendo un rey diferente a ti. Que como lo hizo el pueblo, estamos en una condición necia, siendo totalmente tercos, pidiendo y obstinándonos en nuestra voluntad, cuando lo que necesitamos es confiar en ti y entender que tú tienes todo bajo control y que no necesitamos poner nuestras esperanzas en hombres imperfectos y que aunque necesitamos elegir y ser parte de este sistema democrático de manera sabia, no podemos permitir que nadie diferente a ti sea nuestro rey. Perdónanos, Señor Jesús, y lávanos con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz, porque allí tú te constituiste nuestro rey. Es allí donde debemos posar nuestros ojos y recordar que tú lo diste todo, que tú eres perfecto, que tú nos enseñaste tu palabra, tus estatutos, tus mandamientos, tu plan de salvación para que podamos seguirlo, Señor mío, que es a ti a quien debemos considerar nuestro único Rey. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra y esta enseñanza. Y te pido que cada hermano y hermana que vea esta enseñanza, que la escuche, pueda entender, Señor mío, el llamado que tú les haces a que de su corazón saquen todas aquellas personas a las que tal vez han adorado, han idolatrado, porque solo necesitamos un rey y porque solo podemos tener un Señor en nuestro corazón y ese eres tú. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén.